¿Se acuerdan que yo ayer les decía a propósito de cómo estos asuntos pretenden achacarlos o soltar y descargar toda la responsabilidad sobre los equipos de comunicación? Bueno, los equipos de comunicación, la verdad es que terminan obedeciendo órdenes, y quienes toman las decisiones son los que están en los cargos directivos, ¿no? Y si los funcionarios que están en los cargos directivos no comunican de esas decisiones a tiempo, los equipos de comunicación pues difícilmente van a poder salir por su cuenta y decirle al país lo que está sucediendo con respecto de determinados temas. En este caso específico hablamos del asunto relacionado con los apagones. Y se dan cuenta, eso finalmente fue lo que pasó ayer, ¿no? Y lo que pasó este fin de semana. Resulta que no solo que no tomaban las decisiones a tiempo y que esas decisiones no las comunicaban a tiempo, sino que resulta que el ministro de Electricidad ni siquiera ha estado en el país. Y yo no sé, seguramente les habrán dado la instrucción de que si no es él, pues no es nadie. Y cosa que a mí por lo menos sí me llama la atención, porque durante el fin de semana quien andaba liderando la vocería por parte del gobierno relacionada con los temas que ahora mismo provocan emergencias en el país, que son por un lado los incendios y por otro lado la sequía, y esa sequía que ha provocado apagones, y por otro lado también racionamiento no solo de luz, del servicio de luz, sino también de agua potable en varias ciudades y provincias del país, ha sido la ministra del Ambiente, la nueva ministra del Ambiente, la señora Inés Manzano. Entonces, por lo menos sí me sorprende que, ya dadas las circunstancias, y fíjense ustedes también cómo le agarra a este gobierno esta crisis este fin de semana, ¿no? Que también creo que nos da a entender mucho cuáles son las prioridades, o cómo mide, valora y establece la tabla de prioridades del gobierno al momento de enfrentar los problemas. El presidente de la República por fuera, de visita en Estados Unidos y Canadá. ¿Era muy importante asistir a la asamblea de la ONU? Pues no sé, ya, pero finalmente asistió. Estuvo ahí, dio su corto discurso, habló de un país de paz inexistente. Ya más adelante van ustedes a escuchar lo que fue una parte, un tramito de la intervención del presidente Noboa, que fue por lo menos la que a mí más me llamó la atención, o digamos, pudo haber generado algún tipo de impacto más importante. El discurso es bastante corto y me parece que este extracto que lo tenemos para compartir con ustedes fue la parte más importante, sobre todo por la coyuntura por la que atraviesa el país, ¿no? Pero el presidente está por fuera, y resulta que también el ministro de Electricidad, el ministro que tiene en sus manos este sector tan importante y estratégico en estos momentos como es la energía, también andaba por fuera. Tenemos la intervención del ministro Goncalves para escuchar cuáles fueron sus argumentos ayer en rueda de prensa. Por favor, compañeros. Y me disculpo públicamente por no haber podido anunciar ayer las medidas que como gobierno hemos tomado de una manera responsable para la ciudadanía. Esto se debió a que estuve fuera del país en un tema personal médico y recién llegué en la madrugada de hoy. No mentirles, decirle que cada semana tengo que analizar los datos que hay, porque como le comenté, dependemos mucho de la hidrología. Entonces yo no le puedo adelantar algo que solamente Dios sabe. Yo lo que le puedo es cada semana ver las proyecciones que hay, conversar evidentemente con todo el gobierno, el INAMI, el Ministerio de Ambiente, para tener una idea de cuál es la hidrología y con el equipo e ir avanzando. Le puedo confirmar que estamos adquiriendo bastante energía de base, que ustedes ya conocen, y que son procesos competitivos y transparentes que van a ir llegando y van a aliviar esta necesidad, porque van a ser un poquito más de los 1080 que se había pronosticado al principio. A propósito de este tema, además de la generación de electricidad que ha contratado el gobierno, el portal de verificación de información
portal de noticias, ¿no?, que hace fact-checking, Lupa Media, ha publicado últimamente, ¿no?, un tema relacionado con esta suerte de noticia o anuncio, entre comillas, no sé ni siquiera cómo llamarlo, ¿no?, de que el gobierno, y que es algo que además lo dijo Arturo Félix en esa entrevista radial la semana pasada, que ningún periodista le refutó, ni le repreguntó, ni nada, solo dejó que el señor mintiera, porque eso fue lo que hizo, fue mentir. Ábreme los teléfonos por si acaso se le ocurre llamar a Arturo Félix. 400 megavatios de generación. El presidente Noboa también lo repitió durante esta gira que está haciendo en el exterior. Somos los que más generación han añadido al grid, 430 megavatios en solo 9 meses. El portal digital Lupa Media califica esta aseveración del presidente como información engañosa. De los 430 megavatios, dice el portal Lupa Media, anunciados por el gobierno para enfrentar esta crisis energética, solo 100 megavatios están operativos en el Sistema Nacional Interconectado. Como se explicó en una verificación anterior, dicen ellos, los 330 megavatios restantes comenzarán a funcionar de forma paulatina hasta principios del 2025. O sea, todavía está como muy lejos como para decir que en este año, 2024, se han comprado o se han contratado 400 megavatios o 430 megavatios. Y creo que ahí hay que hacer una aclaración a propósito de este tema. Y bueno, complemento, repito lo que dice Lupa Media, ¿no? La afirmación es parcialmente cierta, pero deja de lado intencionalmente o no elementos que al agregarse cambia la impresión de lo dicho. Como parte de su agenda en Estados Unidos, el presidente de la República mantuvo un encuentro con el sector empresarial, etcétera, etcétera. Noboa se refirió a la coyuntura ecuatoriana y aseguró que su gobierno ha sido el que más generación eléctrica ha añadido a la red eléctrica nacional o grid, con 430 megavatios en solo 9 meses. Aunque el presidente no dio un margen de tiempo, en ocasiones anteriores miembros de su gabinete han mencionado que son el gobierno que más inversión o generación eléctrica ha incluido en el sistema nacional en los últimos 7 años. Esto es cierto. También es cierto que se ha anunciado la compra y alquiler de alrededor de 430 megavatios, pero estos aún no se han añadido a la red eléctrica, como aseguró el primer mandatario. Ahora, ahí hay que hacer una aclaración. Y cómo ha pretendido además compararse con otros gobiernos. Por ejemplo, solo Coca-Cola Sinclair le abastece al país. Y ojo, en estos momentos que la situación es realmente crítica en el país. Y perdón que si me desvío segundos del tema, pero creo que siempre es bueno ir incorporando datos y hechos que ocurren. Debido al estiaje y por la crisis que existe, las hidroeléctricas Mazar, Paute, Molino y Sopladora, que generan cerca del 40% de energía eléctrica del Ecuador, han detenido su producción porque la situación es realmente crítica. Esta información es absolutamente actual y les comparto lo que está resumido en sendos reportajes, pero esto está resumido en información que le ha compartido el periodista Cristian Sánchez de diario El Mercurio de Cuenca. Ya, tenemos 3 centrales hidroeléctricas que están paradas, que están detenidas. Y hoy todo el peso del consumo de energía en el país está en pocas hidroeléctricas y en pocos otros sistemas, como por ejemplo el de la Barcaza esta que incorporó 100 megavatios. Pero el 70% del consumo actual del país, el 70% del consumo de este momento está sobre la espalda de Coca-Cola Sinclair. De esa hidroeléctrica que además ha recibido todo tipo de ataques, todo tipo de señalamientos, algunos incluso recontra que injustificados, ¿no? Y que han dicho que está mal hecha, que se construyó en un lugar en el que no debía haber sido construida. Bueno, ahora resulta que además todos en este país terminan siendo, así como cuando hay un temblor y todos son sismólogos, ahora todos son ingenieros eléctricos en este país, ¿no? Ayer, por ejemplo, le escuchaba en una radio que entrevistaban
a Roberto Izurieta. Ustedes lo van a reconocer y lo van a recordar bastante bien. El secretario de Comunicación que habló del famoso sabotaje en abril, que dijo que se habían abierto mágicamente las compuertas de Mazar para dejar correr el agua. Bueno, él ahora es todo un experto, ¿no? Y echó todo tipo de lodo sobre Coca-Cola Sinclair en una entrevista que le escuchaba ayer en la radio. Ahora se han inventado con que está construida en un lugar en el que no debió construirse. Bueno, hay un dato que lo hemos conversado en varias ocasiones acá con gente que sí sabe y conoce del tema. Yo recuerdo que una vez tuvimos una larga entrevista y conversación súper interesante además con Miguel Calahorrano. Y ahí recordábamos algo que a estas alturas del partido y de la vida se le olvida a la mayoría de ciudadanos o a la mayoría de opinólogos y de ingenieros eléctricos que ahora existen por montones a granel en este país. Que Coca-Cola Sinclair no es que un día amaneció Correa o el ministro de Electricidad de la época del correísmo y dijo, quiero hacer una represa hidroeléctrica ahí, en el río Coca. Yo, porque se me ocurrió ahora, tuve un sueño y se me... No. Los estudios de Coca-Cola Sinclair datan de entre los años 60 y 70. Y son estudios que los hiciera Inesel. 3 décadas antes de que siquiera existe el correísmo. Para quienes además creen que todo se reduce al correísmo y para quienes creen que este país se fundó en el 2007. Para quienes creen que antes del 2007 en este país no había apagones. Para quienes se han olvidado de la hora de Sixto. Sixto que gobernó este país entre los años 1992 y 1996. Que habían apagones. ¿No? Y esa represa hidroeléctrica hoy, que ha sido tan denostada, tan criticada, tan cuestionada, es la que tiene sobre sus espaldas el 70% de producción de energía en el país. Creo que hay que hacer esa aclaración. Y por otro lado, que esos 100 megavatios, que por ejemplo el gobierno de Noboa se atribuye que sí los ha instalado y que están funcionando, no van a estar ahí toda la vida. A menos que hayan decidido comprar la barcaza. Pero lo que han hecho es o comprar energía o alquilar herramientas como la barcaza para tener energía. Pero no, porque además Coca-Cola está instalada, está construida, está edificada en suelo y territorio ecuatoriano y va a estar funcionando ahí, quién sabe por cuántos años más, como por ejemplo el sistema este que está ubicado en Paute, que tiene décadas y que sigue brindando servicios al país. Coca-Cola Sinclair está ahí, no se la van a llevar los chinos, no se la va a llevar Correa, no se la va a llevar Miguel Calahorrano, ni se la va a llevar nadie. Está ahí Coca-Cola Sinclair sirviéndole al país. La barcaza, el momento en que se termine el contrato, eleva anclas y se regresa a Turquía o se va al país en que le contraten por más plata que la que puede pagar el Ecuador. Y ahí simplemente serán chao 100 megavatios, ¿no? Entonces, una cosa es que tú hayas invertido en proyectos que a mediano y largo plazo le van a seguir brindando el servicio de energía al país, y otra cosa que tú hayas ni siquiera hecho una inversión, sino asumido un gasto para dar soluciones emergentes a un problema que sí es urgente. Pero es un problema que lo estamos enfrentando hoy porque hay sequía y lo vamos a enfrentar probablemente el próximo año porque va a seguir existiendo la sequía y porque el cambio climático también es un problema real que no solo le afecta al Ecuador, sino que le afecta a todo el planeta. Y creo que acá bien valdría, a propósito de esta situación de emergencia energética que estamos viviendo por la crisis a raíz de la falta de lluvias, podríamos empezar a hablar también sobre, digamos, un momento crítico que está enfrentando la humanidad. Este problema de falta de energía para los ecuatorianos puede ser coyuntural,
O quizás deberíamos también plantearnos, en caso de que no se haga lo que se tiene que hacer y no se invierta todos los recursos que se tienen que invertir para, por ejemplo, generar energía geotérmica o energía nuclear, como lo planteaba el otro día uno de los especialistas, en que las condiciones del planeta no son las mejores. Y no estamos hablando únicamente de la provisión de agua para la energía, sino para el consumo del ser humano. Porque como les decía también hace un momento, no solo es que falta agua para que las hidroeléctricas puedan funcionar, sino que la crisis de agua, como la ha llamado el ministro Arturo Félix, y yo creo que en el fondo tiene razón, creo que lo abordó muy mal el tema, y creo que pudieron haber sacado incluso mucho más provecho para tratar de concientizar en la gente la importancia que hay al momento de cuidar estos recursos naturales como el agua. Creo que lo enfocó muy mal, pero sí me parece que los ciudadanos y quienes tratamos de actuar responsablemente todos los días, desde, por ejemplo, espacios privilegiados como este, que es tener un micrófono y unas cámaras y unas antenas y unos fierros que nos permiten llegar a miles de hogares y tener conectadas a miles de personas todos los días, creo que el llamado hay que empezar a hacerlo ya, y hay que empezar a cuidar la gota de agua. Y no solo está en el hecho de cuidar la gota de agua y usar lo necesario cuando te bañas, cada vez baños o duchazos más cortos, no baños largos, no baño en tina, cuando te cepillas los dientes, cerrar la llave, no desperdiciar el agua cuando queremos lavar los carros cada vez menos. En fin, una cantidad de recomendaciones y cosas o de consejos que podemos dar, recibir, etcétera, sino empezar a cuidar nuestro hábitat, ¿no? Evitar que se quemen bosques, que se quemen pajonales. Hay que empezar a cuidar los páramos. Y sobre eso yo en serio que veo muy poco en el ámbito y en materia de la comunicación por parte de el gobierno central, muy poco. Y veo sí comprometidos a varias instancias de gobiernos subnacionales o gobiernos locales que están preocupados por eso, ¿no? Por mantener estos recursos. Y yo creo que esta es una gran oportunidad para empezar a fomentar el cuidado de recursos tan importantes como el agua. A propósito de la crisis energética, ¿no? Creo que ahí tienen una tarea muy importante los equipos de comunicación, y en este caso sí les digo, no solo del gobierno nacional, sino a nivel de prefecturas, de municipios, porque este es un llamado de atención no únicamente para que el gobierno se ponga a hacer más proyectos energéticos, eólicos o geotérmicos o lo que sea, sino porque en serio necesitamos cuidar del agua. Porque hoy estábamos hablando de que nos falta electricidad, de que no tenemos electricidad por falta de agua. Pero y mañana si no tenemos agua para, por ejemplo, preparar nuestros alimentos o nuestras actividades cotidianas, créanme que es así, va a ser una crisis humanitaria todavía peor de las que hemos experimentado en los últimos años. Así que creo que vale la pena empezar a conversar con respecto de el cuidado que debemos tener los ciudadanos con respecto del uso del agua. Volviendo al tema de la energía, y que además se está convirtiendo en pretexto y terreno fértil para que se diga cualquier tipo de cosas, pero también para que se emitan una serie de alertas y de llamados de atención, ¿no? Ayer el Comité Empresarial Ecuatoriano emitió un boletín de prensa. Y vamos revisando poco a poco y una a una los llamados de atención y el efecto que tendrían los apagones de los últimos días en nuestro país, ¿no? El Comité Empresarial Ecuatoriano solicita información clara, previa y transparente sobre la situación actual de la generación de energía en el país.
La crisis energética que atraviesa el país afecta gravemente a todos los ecuatorianos y en especial a los más pobres, así como al sector productivo. Cada corte de energía, ojo con este dato que da el Comité Empresarial Ecuatoriano, o sea, más pro Novoa no pueden ser, ¿no? Es el Comité Empresarial Ecuatoriano. Cada corte de energía de 8 horas genera pérdidas aproximadas de 96 millones de dólares a escala nacional. Cortes de 8 horas provocan pérdidas por 96 millones de dólares a escala nacional. Distintos sectores reportan adicionalmente un incremento en la inseguridad y la paralización de actividades que se desarrollaban habitualmente. Los ecuatorianos merecen contar con información clara, previa y transparente sobre la situación actual de la generación de energía en el país y de la programación de racionamientos con la finalidad de tomar decisiones que eviten pérdidas mayores. La falta de información oportuna fomenta la desconfianza cuando debemos tener un horizonte común para estar unidos y en la misma dirección respecto de esta grave emergencia que atraviesa la región. Para enfrentar esta crisis debemos hacerlo juntos, por lo que el Comité Empresarial Ecuatoriano ha requerido ser convocado al COE Nacional, pero a la fecha no ha sido llamado a ese espacio. Reiteramos nuestra solicitud de involucrar al sector privado en las mesas técnicas para el diseño y ejecución de estrategias que permitan brindar una mano y trabajar en soluciones a largo plazo para el bienestar de nuestro país. Insistimos en que el sector productivo necesita certeza, previsión, claridad y transparencia. No solo el sector productivo, el país en general necesita esa certeza, la claridad, la previsión y la información oportuna. Con las disculpas del ministro Goncalves y con las disculpas de la ministra Manzano no alcanza. Tienen que informar y decirle al país la verdad de lo que está pasando, la verdad de lo que está sucediendo y la verdad de lo que están haciendo, para que no sigan repitiendo estas mentiras de que se han incorporado 430 megavatios cuando apenas han entrado 100 al sistema, y no son 430 megavatios que van a estar permanentemente en el país, sino mientras la barcaza esté en el Ecuador, por ejemplo, y que finalmente terminan siendo adquisiciones temporales para solucionar y cubrir una emergencia. Pero no es que esos 430 megavatios van a estar ahí permanentemente para brindar energía al país. Creo que ahí tienen que ser muy sinceros y muy claros a la hora de informar. No se puede nomás coger y decir cualquier cosa. Pero fíjense ustedes, 96 millones de dólares diarios a nivel nacional son las pérdidas que calculan los señores del Comité Empresarial Ecuatoriano. Y han aparecido algunas otras figuras de manera coordinada a emitir sus criterios y opiniones con respecto de la situación de la crisis energética en el país. Dos de ellas relacionadas con gremios empresariales. A una le citaba ayer, vamos a escuchar, porque ha grabado video a semana seguida, me refiero a la señora María Paz Hervis. Entiendo que era decana de la Facultad de Jurisprudencia de alguna de las universidades más importantes privadas de la capital. Ahora es presidenta de la Cámara de Industrias y Producción. Y desde su cuenta de Twitter ha colgado un video en el que pone como copy del video: rechazamos la falta de información y la poca previsibilidad del gobierno ante esta crisis. Es hora de un cambio de modelo energético, necesitamos transparencia e información oportuna. Esto es lo que dice María Paz Hervis. La Cámara de Industrias y Producción rechaza categóricamente la falta de información y las contradicciones del gobierno nacional en esta crisis energética que atraviesa el país. Hoy amanecimos además con información de que algunas ciudades tendrían cortes de hasta 11 horas, lo que genera pérdidas millonarias para la industria. Hablamos de alrededor de 25 millones cada día, pero que genera más pérdidas aún a cada una de las familias ecuatorianas, que tenemos que seguir adelante con nuestra vida y con nuestra cotidianidad sin ningún tipo de medidas y previsibilidad. ¿Cómo llegamos a esto? El régimen energético imperante en el Ecuador es absolutamente estatista. Es una herencia de la Constitución de Montecristi que prohíbe la participación de los privados, inclusive restringe la autogeneración. Desde la Cámara de Industrias y Producción advertimos y denunciamos esta situación en varias ocasiones. Sin embargo, este pasado mes de enero, todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional ratificaron este modelo estatista, aprobando la famosa ley No Más Apagones.
Este gobierno, como lo han hecho los anteriores, han obviado el dialogar con el sector productivo, con el sector formal representado por nosotros, por las cámaras. Es indispensable que promovamos conversaciones y diálogos de ida y vuelta para tomar decisiones más oportunas con información transparente, porque definitivamente somos el sector productivo quienes más electricidad consumimos, pero también somos quienes generamos las fuentes de empleo formal. 9 de cada 10 empleos formales dependen de nuestras industrias y de nuestras empresas. Este gobierno también tiene que asumir responsabilidades. El estiaje, el régimen estructural nos conduce a esto, pero era factible tomar decisiones de manera transparente, oportuna y sobre todo tenemos derecho a conocer la dimensión real de esta crisis. A ella, que es presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, se ha sumado la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, la señora Mónica Heller, que dice: basta ya de seguir amarrados a un sistema energético caduco. La ley energética está hundiendo al país al mantener a la inversión privada alejada del sector. Este desastre es del precio que pagamos todos los ecuatorianos. Es hora de abrirse a nuevas oportunidades. Bueno, las dos, y así como muchos otros, habrán visto ustedes, por ejemplo, entrevistas que ha concedido en los últimos días Alberto Acosta Burneo, a varios medios de comunicación, apuntan a la privatización del sector energético. Pero además, y en el primer video, la señora Hervis le echa la culpa a la Constitución de Montecristi. Pregunto, en los apagones de la época de Sixto Durán Ballén, 92-96, ¿había la Constitución de Montecristi? No, no había. ¿Habían apagones? Sí, sí había. ¿Había sector privado? Sí, sí había. Ahora, el sector privado, ¿ustedes creen que está en este momento en las mejores condiciones como para poder invertir en el sector energético y por otro lado, como para competir con los precios que establece actualmente las empresas públicas que se encargan de brindar los servicios de electricidad? El sector privado va a permitir que los ciudadanos de ciertos sectores, los más necesitados, puedan acceder a electricidad subsidiada a bajos costos, o a qué costos creen ustedes que va el sector privado a ofertar los servicios de energía. El sector privado, por muy importante que sea y por muchos recursos que tenga, no va a estar en la capacidad de competir con el Estado para ofrecer un servicio como el de la electricidad. La ley No Más Apagones fue una ley promovida por el gobierno de Noboa. ¿Contó con el apoyo de otras organizaciones políticas? Sí. ¿Qué hubiese pasado si esas organizaciones políticas decidían no darle luz verde a ese proyecto de ley? ¿Saben lo que estarían diciendo ahora? Estarían diciendo que la responsabilidad de los apagones es por culpa de los bloques y partidos políticos que se opusieron a la ley de Noboa. Eso estarían diciendo ahora, porque además en este país son expertos para manipular los relatos, los discursos, para manipular la opinión. Si es que se hubiesen opuesto los señores de la Revolución Ciudadana, los señores del Partido Social Cristiano, de Construye, o cualquier otra organización que no es ADN a la ley denominada No Más Apagones, la de eficiencia energética, hoy estarían responsabilizándoles de los apagones a ellos. Finalmente le dieron los votos al señor Noboa. Aprobaron una ley que el propio gobierno se encargó de ponerle el nombre y el título de ley No Más Apagones. Esa no fue gestión comunicacional ni de la Revolución Ciudadana, ni del Partido Social Cristiano, ni de ninguna otra organización política. Fue una construcción de un mito en manos del gobierno nacional y de ADN. Con esos nombres, lo único que hacen es aumentar la venta de humo y ofrecer o prometer a la gente cosas que no van a poder cumplir, lo que está pasando en la actualidad. Pero me parece a mí que apuntar a la privatización de los sectores eléctricos en esta situación no es más que tratar de sacarle provecho a la crisis. Y creo que esto también es efecto de lo que se ha construido o empezó a construirse desde la época de Lenín Moreno, ¿no? Ahí empezó un severo y grave proceso de deterioro y de destrucción de lo público. Lo han conseguido a todo nivel.
haciéndonos creer que además lo público es ineficiente, que lo público es corrupto, que lo público, lo estatal es malo y que se necesita la intervención de los privados. Durante los gobiernos de Lenín Moreno, de Lasso y más todavía ahora en el de Noboa, pero creo que los últimos dos sobre todo, han tenido mucha participación de privados que se han encargado de manejar lo público. En el gobierno de Lasso llegó un ex vicepresidente del Banco de Guayaquil a manejar las empresas públicas con una cartera de 14 mil millones de dólares. Me refiero a Luque Lecaro. Ese sujeto después anduvo por los techos huyendo de este país por corrupto y hoy está fuera del país por corrupto. Era un prominente empresario, vicepresidente de un banco privado, del banco de propiedad de Guillermo Lasso. Con Lasso gobernaron empresarios. Este país ha estado en manos del sector privado durante los últimos 7 años. ¿Qué hemos conseguido? Esta crisis es responsabilidad directa de ellos. El gobierno del señor Noboa tiene una gran participación de empresarios, además jóvenes del sector privado, a cargo de el manejo de lo público. Cero experiencia en el manejo de lo público. Los resultados creo que están a la vista de absolutamente todas y todos en este país. Entonces me parece a mí que lo que están vendiendo son puras ilusiones y lo que se requiere en serio es gente que tenga mucha experiencia en el manejo de lo público, mucha experiencia en el manejo de lo público. Ya con el tema y el cuento de la participación de los privados hemos venido los 7 años y en manos de privados es que el país ha llegado a vivir la situación que está viviendo actualmente. Lo que se necesita es gente que tenga experiencia en el manejo y administración del sector público. Por último, voy a regresar al tema de la participación del señor Noboa en la Asamblea de las Naciones Unidas. Tenemos el videíto corto del discurso de Noboa en la Asamblea de ONU. Carlitos y Meli, por favor. Si no le damos un país de paz a nuestros jóvenes, ¿de qué futuro hablamos? Por esto, reafirmo en este Foro Mundial el compromiso del Ecuador con la paz, por lo cual es fundamental promover mecanismos multilaterales y de las Naciones Unidas que enfrenten las crisis multidimensionales y nuevas amenazas globales, que desestabilizan regiones, erosionan la democracia y el Estado de Derecho y reducen las oportunidades de bienestar de nuestros ciudadanos, en especial a nuestros jóvenes ciudadanos. El presidente en la Asamblea de Naciones Unidas fue a hablar de un país inexistente, de un país de paz y del compromiso del Ecuador con la paz global, ¿no? Una paz que él dice erosiona la democracia, erosiona la convivencia. El mismo día en que ya a vista y paciencia de la comunidad en general, a mí los videos que circularon ayer de lo sucedido en la vía Daule, en donde acribillaron a balazos, encontraron más de 80 indicios balísticos, cirnieron a tiros un vehículo donde se transportaban algunas personas. A plena luz del día, tanto es así que los vehículos que circulaban por ahí se paraban a grabar con sus celulares lo que estaba pasando. No sé cuántos eran, 4, 5, 6 sicarios, acribillando a balazos un vehículo. Sicariato en la vía Daule. En la escena del crimen se encontraron 84 indicios balísticos. Posteriormente el vehículo en el que los asesinos habrían huido fue encontrado incendiado. Lo sucedido la tarde de este lunes 23 de septiembre en las inmediaciones del parqueadero del Teatro Centro de Arte ubicado en el kilómetro 4.5 de la vía Daule parecía sacado de una película de acción. 2 vehículos colisionados, 4 hombres disparando y corriendo en plena vía, enfrentándose a la policía para luego huir en un vehículo rojo. Todo esto tuvo lugar en una de las arterias principales de Guayaquil, la ciudad de Ecuador que ha registrado el mayor número de homicidios en lo que va del año. Solo en el puerto principal, que junto con Durán y San Borondón conforman la zona 8, se contabilizan 1.260 crímenes desde el 1 de enero hasta el 23 de septiembre. La zona 8 registra 1.665 personas asesinadas. Del 1 de enero al 23 de septiembre, con
un estado de conflicto armado interno en vigencia con no sé cuántos estados de excepción. Una fuente policial reveló a Diario Extra las hipótesis detrás del asesinato de 3 personas que se desplazaban en un vehículo de alta gama de color negro, el cual fue interceptado a las 15:15 por delincuentes que antes de abrir fuego contra sus ocupantes los chocaron para forzar su detención. Uno de los ocupantes, quien era propietario de una inmobiliaria, días antes había tenido problemas con ciertas personas debido a tierras invadidas. Estas personas se habían apropiado de los terrenos y cuando el propietario intentó desalojarlos pidió la colaboración de la policía, explicó el investigador. Según la versión de Diario Extra, este asunto estaría relacionado con invasión de tierras. Pero hay otra versión de una fuente que siempre tiene muy buenos datos, que es SOS Cárceles, que hablan de que esta persona, que además se le ve en un video espantoso salir con vida del vehículo, pero completamente ensangrentado y herido, quien sería de nombre Alexis Verduga, habría sido el operador del ex ministro de Agricultura Bernardo Manzano. Y todos ustedes saben muy bien cuáles son las actividades a las cuales se le había vinculado a este señor Manzano. Pero el hecho está en que, más allá de las actividades a las que se haya dedicado, puede ser el crimen organizado, narcotráfico o este tema de invasión de tierras, no puede ser que los ecuatorianos hayamos llegado a un punto de normalizar a este nivel la violencia en el país, de que 4 o 5 sicarios frenen un vehículo de manera violenta a plena luz del día en una de las principales avenidas de Guayaquil, de una de las principales ciudades del país, la ciudad más comercial del país, y acribillen a balazos a 3 personas. Y que el resto de la comunidad ni siquiera huya del lugar, sino que se quede, sea espectadora de lo que estaba sucediendo y hasta grabe con sus celulares. ¿Por qué? Porque parecería que hemos llegado a un punto tal de que normalizamos este tipo de acontecimientos. Pero el presidente estaba en la Asamblea de las Naciones Unidas el mismo día que ocurría esto, a pocos días de que 3 delincuentes habían sido incinerados en la vía pública en Durán, a pocos días también de que un delincuente había sido colgado en Cayambe, y de además una serie más de acontecimientos que pasan cada día en Ecuador y que parece que a las autoridades ya no les importa. Sobre lo sucedido ayer, la ministra del Interior, Mónica Palencia, que parecería que ya ni existe en este país ministro del Interior, que además parecería que está súper justificado el hecho de que se retome el juicio político en su contra y que tiene que ser censurada y destituida por incompetente, ni una palabra sobre lo sucedido ayer. Y por cierto, detrás de todos estos crímenes, asesinatos, vale preguntarse qué está haciendo la Fiscalía también, para determinar cuál es el origen, cuáles son las motivaciones, quiénes están detrás y para ver si es que en algún momento logran desarticular de verdad a una de esas 22 organizaciones terroristas a las que dizque vienen tratando de perseguir y desarticular desde enero y que no han conseguido absolutamente nada. El problema es que ante esto guardan silencio y se van a foros internacionales a hablar de un país que en serio no existe o existe únicamente en las cabecitas de cada uno de los funcionarios, ministros de este gobierno, que nos dicen que además este es un presidente valiente, que toma decisiones valientes. Entonces tan valiente es que ha decidido apagarles la luz a ustedes y a nosotros, que parecería que hay que agradecerle al presidente por haber tomado esas decisiones, por esa valentía.